Y pues vamos a continuar. Entonces, nosotros ya presentamos a las funciones trigonométricas de un ángulo agudo en términos de razones de los lados de un triángulo rectángulo. Ahora nosotros pretendemos ampliar esta definición, extender esta definición para ángulos más diferentes, para ángulos obtusos y también para ángulos negativos. Y entonces lo primero que necesitamos hacer es colocar el ángulo en la posición estándar en un círculo con radio R. Y vamos a ver que podemos definir las funciones trigonométricas en términos de las coordenadas del punto P, donde el lado terminal del ángulo interseca el círculo. A ver. O sea, nosotros, por ejemplo, teníamos un triángulo rectángulo que se supone que es este. Sí. A ver, permítanme un momento que una de sus compañeras tiene un problema. Sí, me dice que su computadora se está trabando mucho. Bueno, imagínense, tengo aquí un triángulo rectángulo y vamos a suponer que este triángulo lo voy a colocar en posición estándar. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tengo aquí un sistema de ejes. Aquí está el eje X y el eje Y. Y ahora, este mismo triángulo, digamos que, a ver, este ángulo que tengo acá es el ángulo teta. Entonces coloco el ángulo teta aquí en el origen, ¿no?
Entonces, voy a tratar de dibujar. Ah, pero esto no es... No, esto está muy abajo. Entonces coloco el triángulo en esta posición. Y ahora considero también un círculo con centro en el origen. Y ese círculo, pues lo puedo escoger yo del radio que yo quiera, ¿no? O sea, puede ser un círculo de radio 1 o puede ser un círculo el que yo quiera. A ver si puedo trazar aquí un círculo. No, así no. Sí, sí puedo trazar círculos, pero no concentro en el origen. Tampoco. Bueno, vamos a suponer que este sí es... Vamos a suponer que ese sí es un círculo... ¡Uy! Ya lo borré. Va de nuevo. No, este no está bien. Vamos a suponer que ese es un círculo con centro en el origen. Y que este círculo tiene un cierto radio R. Tiene un cierto radio R. Y me fijo yo aquí en este punto. Este va a ser donde el ángulo, el lado terminal del ángulo, sí, porque este de aquí es el lado inicial, ¿no? El que está sobre el eje. Entonces la voy a poner ini, por inicial. Y este otro lado que tengo acá es el lado terminal. Y el lado terminal corta, bueno, el círculo corta o interseca al lado terminal en un punto P. Este punto P pues, tiene ciertas coordenadas X y Y. Sí, este punto que tengo acá. Y esto por ser un radio, pues mide R, ¿no? Entonces, espero que haya quedado claro. Colocamos el ángulo en posición estándar en un círculo con radio R. Encontramos nosotros este punto P, que es donde el lado terminal del ángulo interseca al círculo. Entonces aquí tenemos una figura bien hecha. Ah, caray. Bueno, todavía no viene la figura. La figura es esta, ¿no?
Entonces, basados en esta figura de aquí, pues nosotros vemos que el seno del ángulo θ pues es cateto opuesto, que es y, sobre hipotenusa, que es r. El coseno del ángulo es cateto adyacente, que es x sobre r. Y finalmente la otra función importante, que es la tangente, pues es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? ¿Qué es lo que se dice acá? Que vamos a definir nuestras funciones trigonométricas a partir de las coordenadas del punto P, que son X y a partir del radio R que tenemos asociado con el círculo. Y no importa dónde se encuentre el punto P. Aquí les estoy mostrando otra vez un ángulo agudo. Sí, aquí θ es un ángulo entre 0 y 90 grados, o entre 0 y pi medios. Pero no hay ningún problema para hacer exactamente lo mismo cuando θ es un ángulo obtuso. O sea, por ejemplo, aquí θ es un ángulo mayor que 90 y menor que 180, ¿no? Entonces, igual aquí, puedo considerar el punto P con coordenadas X y Y, que están aquí mostradas. ¿Cuáles son? Esta es X, esta es y para este ángulo también esto es como definimos las funciones trigonométricas. Ahorita vemos un ejemplo. Aquí se me dice que quiero hallar los valores de la función trigonométrica de un ángulo que está en posición estándar. Y lo que sé es que el punto P, a ver, voy a poner aquí un sistema de ejes. El punto P es menos 15,8, digamos que este es el punto P que tiene coordenadas X igual a menos 15.
Oh, ya se borró. Este es mi ángulo teta, que está en posición estándar, con el vértice en el origen. Este es como siempre, el eje X es, sobre el eje X está el lado inicial y el lado terminal es el que el punto menos 15,8 está sobre el lado terminal del ángulo. Entonces, aquí yo puedo imaginarme que construyo un triángulo con un ángulo agudo. Que aquí y va a ser 8. Y esto que tengo abajo, X, pues es menos 15. Entonces, el radio, me imagino que tengo aquí, que este punto P está sobre el círculo con centro en el origen. ¿Cuál círculo? Pues un círculo ahí. ¿Qué radio tiene ese círculo? Pues el radio del círculo es menos 15 al cuadrado más 8 al cuadrado es raíz de 289, o sea, es 17. R es 17. Entonces, yo puedo calcular las funciones trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, el seno es el cateto opuesto, que es, o sea, es y sobre r, es 8 sobre 17. Coseno de teta es x sobre r. X es menos 15, r es 17. Y tangente de teta es y sobre x. Y es 8 y x es menos 15. Entonces no sé si queda claro cómo hemos extendido nuestras funciones trigonométricas. A ver. Sí, cuando trabajamos con triángulos, pues encontramos esta tabla, ¿no? Para algunos ángulos especiales, ¿no? Que en realidad son estos. Porque estos son, en esta tabla, son los únicos ángulos agudos que están en esta tabla, ¿no? Pero por lo que acabamos de hacer ahora, también podemos nosotros encontrar los valores de las funciones trigonométricas para el ángulo cero.
Porque si se imaginan el ángulo cero, imagínense aquí, este, pues el ángulo cero estaríamos, digamos, en el círculo unitario en el punto 1, 0. O sea, x es 1, y es 0. Entonces, seno de x pues es 0. Porque R aquí también estoy pensando que este punto pues está en el círculo de radio 1, ¿no? Entonces, seno que es y sobre R pues es 0. Coseno de x es x sobre r, pues es 1, porque x es 1 y r es 1. Y tangente de x es y sobre x, pero y sobre x es 0. Entonces obtenemos esta columna que está aquí. Para el ángulo de 90 grados que está aquí, pues es algo similar. Ahora estamos aquí en el punto 0, 1. Otra vez el radio es 1. Ahora x es 0 y y es 1. Pues entonces el seno de 90 grados o pi medios es y sobre r, es 1. El coseno de 90 grados es x, que es 0 sobre r, pues que es 0. Y finalmente la tangente de x, o del 90, más bien de 90 grados, es y entre x, 1 sobre 0. Pero pues eso no está definido, ¿no? Entonces ya ampliamos esta tabla con estos dos ángulos que no son agudos, ¿no? El 0 y el pi medios. Entonces, pues, para los ángulos agudos, las cosas se desarrollan aquí en el primer cuadrante, ¿no? Entonces, por eso puse aquí un círculo con centro en el origen y radio 1, ¿no? Y aquí tenemos dos puntos que acabamos de ver, el 1, 0 y el 0, 1. Aquí pues está ilustrado el triángulo con ángulo de 30 grados. El punto P que tengo aquí de la intersección es el punto que tiene coordenadas raíz de 3 sobre 2, un medio. Luego, aquí tengo el ángulo de 45 grados y aquí también tengo el punto P
que corresponde, que es el de raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. Aquí está el otro ángulo especial, que es el de 60 grados. Aquí está el punto P, en este caso, que tiene coordenadas 1/2 raíz de 3 sobre 2. Y aquí están los tres triángulos simultáneamente, ¿no? El de 30 grados, el de 45 grados y aquí está el de 60 grados. Y entonces no sé si les queda claro que estos valores que tengo ahí son los valores de las funciones coseno y seno, ¿no? O sea, la primer coordenada siempre es el coseno del ángulo y la segunda coordenada es el seno del ángulo. Ahora, la idea es que ahora voy a extender esta idea a los otros cuadrantes. A ver. A ver si lo puedo hacer un poco más grande. Bueno, aquí lo he extendido, ¿no? O sea, aquí ven arriba a la derecha el primer cuadrante, ¿no? Ahí ven los ángulos de 30 grados, el de 45, que nada más está indicado ahí por pi cuartos, y el de 60 grados, y luego está el de 90, y luego está ya, sí, o sea, aquí tenemos el primer cuadrante, aquí tenemos ángulos del segundo cuadrante, ángulos especiales del tercer cuadrante y aquí tenemos ángulos especiales del cuarto cuadrante, que si se fijan, lo bueno es que solamente tenemos nosotros que memorizar estos del primer cuadrante que están aquí para las funciones coseno y seno, porque los demás, pues en esencia, son lo mismo, excepto posiblemente por el signo. Entonces vamos a fijarnos en los signos. Entonces voy a poner dos signos en cada cuadrante. Y el primer signo que voy a poner va a ser el de la abscisa, o sea, del coseno. Y el segundo que voy a poner va a ser el de la ordenada, o sea, de la función seno. Entonces aquí en el primer cuadrante
Los dos son positivos. En el segundo cuadrante, la abscisa pues la abscisa es negativa, pero la ordenada es positiva. Aquí en el tercer cuadrante las dos son negativas. Y en el cuarto cuadrante la abscisa es positiva y la ordenada es negativa. Sí, es importante recordar este patrón de signos, ¿no? Para las funciones coseno y seno. Porque en base a las funciones coseno y seno, pues podemos nosotros definir los valores de las restantes funciones trigonométricas, ¿no? Sí, porque acuérdense que hay una relación que nos dice que la tangente de un ángulo, tengo que escribirlo más abajo, es el seno del ángulo. Híjole, no puedo escribir ahí. Entre el coseno del ángulo. Entonces, por ejemplo, aquí, pues para todos estos que están aquí indicados, pues ya podemos calcular, por ejemplo, aquí tangente de el ángulo 0, aquí abajo tengo teta igual a 0 grados, tangente de 0 grados, pues es seno sobre coseno, es 0. Aquí, tangente de 30 grados, pues es 1/2 sobre raíz de 3 sobre 2. Aquí tangente de 45 grados, pues es 1 porque son iguales la ordenada y la abscisa. Acá para 60, pues tangente de 60 es raíz de 3 sobre 2 entre 1/2. Y finalmente aquí para 90 grados, pues sería 1 sobre 0. Pero eso no está definido, ¿no? Y también puedo definir las restantes funciones. Por ejemplo, ¿se acuerdan que secante de un ángulo es 1? No me va a caber ahí. Secante de un ángulo es 1 sobre el coseno. Y pues yo aquí
tengo los cosenos, estos de aquí, las primeras coordenadas que tengo aquí, esos son los cosenos. Entonces, por ejemplo, acá el coseno, digo, no el coseno, la secante de 0 grados es 1. Aquí la secante de este ángulo de 30 grados es 1 sobre raíz de 3 sobre 2. Y acá finalmente para este ángulo, pues la secante no está definida porque la abscisa es 0, ¿no? Entonces no puedo dividir 1 entre 0. Bueno, caray. Sí, entonces espero que le quede claro cómo extraer también de esto los valores de las otras funciones trigonométricas. Por ejemplo, tangente de 150 grados o 5 pi sextos, que es lo mismo. Pues es y entre x, ¿no? Entonces y es un medio y x es menos raíz de 3 sobre 2. Entonces queda menos 1 sobre raíz de 3. Esa es la tangente de 150 grados. Y así puedo proceder aquí con esta figura, ¿no? Puedo obtener todas los valores de las funciones trigonométricas para estos ángulos. Sí, aquí se menciona un resultado muy importante que se conoce como la ley de cosenos y que, como se dice aquí, es una generalización del teorema de Pitágoras. Porque el teorema de Pitágoras pues se limita a triángulos rectángulos. Y nosotros ahora vamos a considerar triángulos arbitrarios. Por ejemplo, imagínense, este es el
A ver, mejor déjeme borrar esto. Pero déjeme ponerlo más arriba. Sí, o sea, yo tengo un triángulo, digamos, A, B, C. Entonces aquí, este lado opuesto al vértice A lo llamamos A. Este lado que tiene aquí decimos que tiene longitud B minúscula. Y este lado es C. Este ángulo que tengo aquí es el ángulo gamma. Entonces lo que dice la ley de cosenos es que el cuadrado de C es igual al cuadrado de A más el cuadrado de B. Y esto es como Pitágoras. ¿Sí? Si C fuera la hipotenusa, pues eso es lo que nos diría Pitágoras. Pero aquí este ángulo que tengo no es de 90 grados. No es un ángulo recto. Entonces tengo que hacer aquí una corrección que es menos 2 A, B, y aquí coseno del ángulo gamma. Y por esto es que se llama ley de cosenos, ¿no? Porque aquí me aparece el coseno de un ángulo que figura en el triángulo. Y aquí nada más quiero comentar antes de quitar esta imagen lo siguiente. Este triángulo pues lo voy a colocar por comodidad, lo voy a poner con el ángulo gamma en la posición estándar. Sí, o sea, por eso es que dibujé esto así. Aquí se supone que esto es, aquí tengo un sistema de ejes, aquí está el eje X, aquí está el origen, entonces aquí está el eje Y, aquí está el origen, el vértice en el origen, y aquí está, digamos, el lado inicial del ángulo gamma. Y que y que si esto de aquí era el lado A, digamos que aquí esto es el vértice A, pues eso me daría aquí el punto con coordenadas A, 0, ¿no? Este es
el vértice C porque tiene el ángulo gamma. Entonces aquí del lado opuesto tengo un lado de longitud C. Y aquí tengo de este lado el vértice B. Y este sería el lado de longitud B. Y entonces aquí lo que dice es que C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada menos 2 por A por el coseno del ángulo que tengo ahí. ¿Sí? Entonces, aquí dice, introduzca un sistema de coordenadas de modo que gamma esté en posición estándar. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Y el lado de longitud A cae a lo largo del eje X positivo. Entonces, el lado de longitud A se extiende desde el origen hasta el punto A, 0. Y el lado de longitud B se extiende desde el origen hasta el punto X, Y, que es lo que tenemos acá. Entonces, para esta situación que tengo aquí, el coseno de gamma es X y el seno de gamma bueno, tenemos que poner aquí sí, aquí me falta el circulito, a ver, espérenme. Déjenme borrar esto. Aquí falta un círculo. A ver si lo puedo poner. No, pero no este. Está mejor, pero tampoco todavía no está bien. Ahora, sí, imagínense que este es un círculo con centro en el origen y radio B, ¿no? Este se supone que es el radio del círculo, que es lo mismo que B. Entonces, ahora sí, el coseno del ángulo gamma es X entre el radio, que es B,
y el seno del ángulo gamma es y sobre b. Sí, aquí están. Aquí está otra vez. Ahora, necesitamos calcular, a ver acá, quiero calcular la magnitud de C. La magnitud de C es la distancia que hay entre el punto XY y el punto A0. Entonces, el cuadrado de la distancia es x menos a al cuadrado más y menos 0 al cuadrado, ¿no? Esta es la fórmula para la distancia entre dos puntos. Ahora, sustituyo aquí, en vez de x, b coseno de gamma. Entonces me queda b coseno de gamma menos a. Y aquí en vez de y, pues b seno de gamma. Entonces al elevar al cuadrado b seno de gamma, pues me queda b cuadrada seno cuadrado de gamma. Desarrollo este cuadrado y me queda a cuadrada más b cuadrada por el coseno cuadrado de gamma, y luego me queda también el término mixto menos 2ab coseno de gamma. Y aquí combiné este término con el cuadrado de este, ¿no? Y ahora usé la identidad básica, coseno cuadrado de gamma más seno cuadrado de gamma igual a 1. Y entonces, finalmente, ya obtengo la fórmula que habíamos anunciado, que es la ley de los cosenos, ¿no? Bueno, voy a detener la grabación en este momento, porque ya tenemos un video